Muchas gracias, buenos días. Em, a modo de introducción, esta va a ser la hoja de ruta que vamos a tener. Vamos a hablar acerca de lo que ya hay, de corticoides en distrés, de corticoides en neumonía, y luego de corticoides en COVID y de lo que estamos haciendo acá en Clínica Alemana. A modo de como antecedente, sabemos que los corticoides han sido usados en otros coronavirus. Respecto al SARS-CoV-1 y al MERS, inicialmente y luego ya varios años posterior a estos brotes, no se demostró un beneficio clínico de los corticoides en estas dos infecciones y se asociaron a una disminución del clearance viral. En base a esto, la OMS inicialmente, cuando empezó el COVID, este reporte es de marzo del 2020, no recomendó el uso de corticoides en COVID, a menos que hubiese otra indicación de estos, como por ejemplo EPOC o TOC. Pero ¿cuál es la racionalidad fisiopatológica de por qué podrían servir los corticoides en COVID? Sabemos que el COVID grave es un distrés, lo vimos ayer en varias presentaciones, cómo es el modelo de esta enfermedad. Y el distrés, a su vez, es una enfermedad con una inflamación sistémica disregulada. Y los corticoides nacen como una opción lógica, terapéutica, debido a su acción antiinflamatoria, la cual, a modo de recordatorio, esto ya lo mencionó la Nati en la presentación anterior, la acción de los corticoides antiinflamatoria, que es mediante un receptor intracelular, este es de los corticoides endógenos como exógenos, que van a ir a nivel del núcleo a modificar la transcripción génica de moléculas, inhibiendo la producción de moléculas proinflamatorias y a su vez promoviendo la producción de moléculas antiinflamatorias. Además, sabemos que hay una acción antioxidante y que genera una resistencia a la señalización apoptótica de las células mediante el mismo mecanismo, pero para ir a actuar a los genes en el DNA mitocondrial. Sabemos también que el grado de saturación de los receptores se asocia directamente con la intensidad de los efectos genómicos y que, a modo de aproximación y para tener una idea, el 100% de los receptores estaría ocupado con una dosis de metilprednisolona de 80 miligramos, que equivale, para hablar en el mismo idioma, a 100 miligramos de prednisona. Entonces, sabemos que esto nos va a llevar a que los glucocorticoides y su acción en su receptor y los mecanismos nucleares que acabo de mencionar van a llevar a una activación de la inmunidad innata y al mismo tiempo antiinflamación. ¿Cómo algo puede ser antiinflamatorio y a su vez activar la inmunidad innata? Esto es un tema de debate, pero lo que se propone es que la activación de la inmunidad innata hace que una inflamación que está disregulada y descompartimentalizada se logre compartimentalizar y localizar de alguna manera. Y al mismo tiempo se inhibe la inflamación sistémica. Y luego llevando a la resolución de una enfermedad. Entonces, lo que van a generar los corticoides sería cambiar la producción de moléculas proinflamatorias a moléculas proresolutivas, que van a disminuir el daño tisular y van a disminuir la oxidación y el daño tisular y evitando la fibrosis. Pero ¿cómo llevamos esto a la parte clínica? Desde hace más de 20 años se ha estudiado los corticoides en distrés. Lo que podemos ver acá es un resumen de los estudios de los últimos 20 años en distrés tardío, entendido como luego de 7 días, y en distrés temprano. Y lo que destaca a lo largo del tiempo son tres cosas. Lo primero es que inicialmente los estudios se enfocaron en el distrés tardío y luego, en el último tiempo, se han enfocado más en el distrés temprano. También vemos que las dosis de corticoides han ido cambiando. Inicialmente se ocuparon dosis, esto está en metilprednisolona, equivalentes a 2 miligramos por kilo, y que actualmente ya las dosis van cercanas a 1 miligramo por kilo o menos.
Y también que han ido cambiando los tiempos. Inicialmente, los tiempos eran cercanos a 30 días y actualmente los tiempos van más cercanos a 7 o a 10 días en general. Uno de los primeros estudios y uno de los más conocidos es el estudio de Meduri de 1998. En este estudio, en el distrés tardío, es un estudio randomizado controlado con un N pequeño de 27 pacientes, con distrés tardío que no resuelve. Eso, definido por este estudio, es un distrés que luego de 7 días no logra mejorar el Lung Injury Score, que es un score que considera variables clínicas y radiológicas de oxigenación y de PIP respecto a un distrés que no resuelve. Entonces, un distrés que no resuelve es un distrés que no mejora el Lung Injury Score luego de 7 días. Con evidencia en este estudio de que no hubiese una sobreinfección en curso buscada dirigidamente con lavado bronquialveolar. ¿Y qué es lo que se hizo? Se dio metilprednisolona 2 miligramos por kilo en una dosis inicial, con una duración total de tratamiento de 32 días, durante los cuales fueron disminuyendo las dosis a lo largo de los 32 días, versus un cuidado estándar. La característica un poco diferente de este estudio es que se daba la metilprednisolona de la dosis total diaria dividida en 4 dosis, que no es tan similar a lo que viene después. Y lo que podemos ver a modo de resultado son dos cosas. Primero, el grupo tratado, que es el grupo de color blanco, tienen disminución a lo largo del tiempo del Lung Injury Score, tiene una mejoría de la oxigenación y una disminución del score de MODS, que es un score que habla de las disfunciones orgánicas. Y en una curva de Kaplan-Meier, donde se observa la probabilidad de sobrevida de los pacientes a lo largo del tiempo, desde la randomización, había una mayor probabilidad de sobrevida de los pacientes en el grupo de tratamiento. Y la tasa de infecciones en este caso fue similar en los dos grupos. 10 años después casi, el mismo autor se enfoca en el tratamiento del distrés en la etapa temprana. En este caso, una RCT nuevamente de 91 pacientes de distrés severo, definido como PAFI bajo 150, y temprano, o sea, antes de 72 horas de hecho el diagnóstico. ¿Y qué fue lo que usó? Metilprednisolona 1 miligramo por kilo en bolo y luego 1 miligramo por kilo día en infusión, distinto a lo anterior, con una disminución progresiva de la dosis a lo largo del tiempo con un número total de días de tratamiento de 28 días, versus placebo. ¿Y qué fue lo que encontró él? Que los días de duración de la ventilación mecánica, los días libres de ventilación mecánica, la estadía en UCI y la sobrevida a la UCI era significativamente menor en el grupo tratado con metilprednisolona. Los días libres de ventilador, lo voy a explicar porque es un resultado que se ocupa en varios estudios, habla de los días efectivos que está ventilado un paciente vivo. ¿A qué se refiere? Un paciente que está 5 días ventilado y al quinto día es extubado exitosamente, a los 30 días ese paciente tuvo 25 días libre de ventilador. A diferencia de un paciente que estuvo 5 días ventilado y el día 5 falleció, por lo tanto ese día, el día 30, tiene 0 días libre de ventilación mecánica. Entonces habla un poco mejor que el neto de duración de días de ventilación mecánica de los resultados de este estudio. Este estudio también reportó las complicaciones que tuvieron los pacientes durante el estudio. El número total de eventos de infecciones, de eventos infecciosos, fue exactamente igual, 40 y 40, ¿ya? Pero, dado que el grupo de metilprednisolona era mayor, con un N de 63 y el de placebo con 28, significativamente el grupo placebo tenía mayor tasa de infecciones. Y eso estaba dado principalmente por neumonía. Hubo igual incidencia de neumotórax, de debilidad adquirida en UCI y de hiperglicemia. Este fue uno de los primeros estudios que hubo en distrés temprano, el que les acabo de mostrar. Y ahora voy a mostrar el último. El último es de Villar, que se publicó a principios del 2020 y que es una receta también de 277 pacientes, que tenía distrés temprano, moderado a severo, definido como con una PAFI bajo 200. Y lo interesante de este estudio es que las causas del distrés eran en un 50% neumonía adquirida en la comunidad, neumonía bacteriana.
y el 25% eran sepsis. O sea, es un distrés cuya etiología es principalmente no viral. Y se ocupó dexametasona en dosis de 20 miligramos al día del día 1 al 5 y luego 10 miligramos al día del día 6 al 10 o hasta la extubación. Y el inicio en promedio de la intervención fue 2.1 días luego de la conexión a BMI. ¿Por qué? Porque al intubarse y conectarse a ventilación mecánica se da un tiempo de 24 horas para determinar si el paciente mantenía los parámetros de severidad, por ejemplo, que estuviese con una PAFI bajo 200, luego de esas 24 horas. Una vez que cumplía esas 24 horas, el paciente se randomizaba. ¿Y cuál fue el resultado buscado? Días libres de ventilación mecánica a 28 días, perdón, y la mortalidad por cualquier causa. Lo que vio fue que significativamente en el grupo de dexametasona había más días libres de ventilación y menos mortalidad, con un 21 versus un 36%, que es un 15% de peso de la intervención, que era significativo. Y la tasa de eventos adversos no hubo diferencia entre los grupos, que son los que pueden ver aquí. Sabemos también que se han intentado dar corticoides en neumonía y en este caso hay muchísimos randomizados. Pero quise mostrar esto, que es un estudio Cochrane del año 2017, donde revisaron los RCT de tratamiento corticoidal en adultos, en niños y en neumonía, que para términos de esta presentación va a ser en fondo nos vamos a enfocar en la neumonía adquirida en la comunidad, no en la neumonía asociada a atención de salud o la neumonía aspirativa. Y se redujo la mortalidad en adultos con neumonía grave con un riesgo relativo de 0,55 a favor de los corticoides. No así en los no graves. Gravedad que estaba definida según los criterios de la ITSA. Y se redujo el tiempo de estadía en UCI, de hospitalización, de desarrollo de insuficiencia respiratoria y de shock. Sí demostraron que hubo más tasa de hiperglicemia sin diferencia en las infecciones secundarias, con un NNT de 18 para prevenir una muerte. En esta revisión Cochrane se revisaron 17 randomizados y por lo tanto la variabilidad de qué corticoide, dosis y tiempo era importante. Pero para tener una idea, la mayoría de los RCT ocuparon una dosis equivalente entre 40 a 50 miligramos de prednisona al día. Bueno, ¿y qué es lo que sabemos de los corticoides en COVID-19? No podía hablar de esto sin mencionar a este estudio, que probablemente es uno de los más conocidos a nivel mundial, que es el estudio Recovery. El estudio Recovery fue un RCT de pacientes COVID hospitalizados, no necesariamente de pacientes críticos, que se randomizaron a recibir dexametasona 6 miligramos al día oral o intravenoso por 10 días, versus el manejo habitual, con un N, que es importante, de 6.425 pacientes. Y lo que se vio en los resultados es que hubo una disminución considerable, hubo una disminución de la mortalidad con un riesgo, un RR de 0,83, que con un intervalo de confianza que no pasa por el 1 cuando miramos a todos los pacientes. Pero esa diferencia es mucho más marcada en los pacientes que tenían algún tipo de soporte ventilatorio, o sea, desde oxígeno hasta ventilación mecánica al momento de la randomización, y no así en los pacientes que no tenían soporte ventilatorio. Y luego podemos ver que en el 6 de octubre de este año se publica esto, que es un metaanálisis prospectivo del JAMA, que se buscó todos los RCT que estuviesen estudiando corticoides y COVID durante febrero y julio de 2020. Un estudio de metaanálisis prospectivo es un estudio en el cual ellos contactan a los investigadores al inicio de la investigación, al inicio del metaanálisis, o sea, en febrero, al momento de que estaban partiendo los RCT. Y solo abren y comparten los resultados de los RCT una vez que todos hayan cerrado las investigaciones. O sea, fue hasta el 6 de julio. ¿Por qué hasta el 6 de julio? Porque el 6 de julio se publicaban los resultados del recovery. Y el recovery iba a marcar, ellos pensaban, probablemente una diferencia en la manera mundial de manejar a los pacientes COVID. Y por eso es que se cerró
justo antes de que saliera el estudio del recovery. Y lo que podemos ver aquí son los siete estudios randomizados que se hicieron en distintas partes del mundo, cuyos criterios de inclusión fueron en los primeros 3 pacientes intubados, y en los siguientes 4 pueden ver que eran pacientes que tenían soporte con oxígeno de distintas modalidades, oxígeno con NAF, con BNI o con ventilación mecánica. Para términos del recovery, ustedes pueden ver que se ocupó como criterio la intubación, pero eso es porque del grupo de pacientes del recovery, como no podían hacer una diferencia entre quiénes eran los pacientes críticos de los pacientes hospitalizados, tomaron los datos solamente de los pacientes que estaban intubados y conectados a ventilación mecánica para poder hacer el análisis de los pacientes críticos. Y por eso es que el N que aporta recovery es menor al N que ustedes vieron en la primera, en la diapositiva anterior acerca del recovery. ¿Qué es lo que ocuparon? Dexametasona, hidrocortisona y metilprednisolona. Y para tener más o menos una idea de las dosis, se clasificaron como altas o bajas de una manera arbitraria, pero que más o menos la conversión es así. Los primeros 2 estudios ocuparon dexametasona 20 miligramos, que eso equivale a 125 miligramos de prednisona categorizada como dosis alta. Luego el recovery ocupó 6 miligramos de dexametasona, que equivale a 37.5 miligramos de prednisona, que es baja para términos de este metaanálisis. Luego los siguientes 3 ocuparon hidrocortisona en dosis de 200 miligramos al día, que son 50 miligramos de prednisona. Y luego el último estudio ocupó metilprednisolona, 40 miligramos cada 12 horas, que son 80 miligramos al día, o sea 100 miligramos de prednisona, categorizada como alta. Para términos de este metaanálisis, el outcome principal fue la mortalidad por cualquier causa a 28 días. Y los eventos adversos estaban identificados según los criterios de cada RCT. ¿Cómo eran las características de los pacientes incluidos en este metaanálisis? Bueno, aquí arriba podemos ver el número de pacientes que aportó cada estudio, destacando que el recovery es el estudio que más aportó pacientes. Y que en los primeros 3 RCT, el 100% de los pacientes estaban ventilados, a diferencia de los últimos 4 que mencioné, que el criterio de inclusión no era necesariamente estar conectado a BNI, pero sí tener un soporte ventilatorio relevante. Y acerca de las coterapias, respecto a antivirales, hidroxicloroquina, acitromicina y plasma convaleciente, no hubo en general un uso muy significativo y por lo tanto es poco probable que tuviesen alguna influencia en el resultado de este metaanálisis. El N total de este metaanálisis fue de 1.703 pacientes con 678 a corticoides y 1.025 a cuidado habitual o placebo. Y la edad promedio fue 60 años con 29% de pacientes mujeres. ¿Y qué es lo que se vio? A modo global, hubo una disminución del odds ratio de 0,66 a favor de corticoides, con un intervalo de confianza que no pasa por el 1 y con una heterogeneidad de los datos que se clasifica como baja. O sea, en el fondo es un efecto, es un resultado relevante y tal como había mencionado antes, el peso de cada estudio, que es la columna a la derecha, está dado en un 57% por el recovery. Y a nivel de expertos, y que si ustedes se fijan, los autores son autores que vienen publicando desde hace muchos años acerca de corticoides, principalmente en distrés, han hecho editoriales en revistas de cuidados críticos analizando el por qué la fisiopatología que conocemos y los resultados que conocemos para el distrés serían aplicables para el COVID. Primero, sabemos que fisiopatológicamente es plausible. Sabemos que el COVID genera un estado hiperinflamatorio y que el distrés se asocia a esta hiperinflamación y fisiopatológicamente, según las primeras diapositivas, es plausible que los corticoides tengan un efecto benéfico. Además, tenemos 20 años de estudio en distrés y esto va un poco en la línea de que como el COVID es una enfermedad nueva, probablemente todos los estudios que vayamos viendo van a ser
todos nuevos, con poco tiempo de experiencia, pero sí tenemos más de 20 años de estudio de distrés que se pueden usar en este caso porque el COVID es un distrés. Los corticoides en general son de bajo costo y están ampliamente disponibles a nivel mundial. Y respecto al estudio tomográfico y de histología, y esto es una afirmación que se hace en base a los estudios que existen de enfermedad pulmonar difusa, la histología compatible con membrana hialina y exudado inflamatorio y el escáner se categorizan como una enfermedad que es respondedora a corticoides dentro de la historia que existe con la enfermedad pulmonar difusa. Y ya llegando a este año, esto es a finales del 2020, se publican en el fondo las 10 razones por las que los corticoides tienen una disminución de la mortalidad en COVID. Y básicamente todo lo que les voy a mencionar debiese hacerles bastante sentido después de todo lo que les he contado. Entonces, la primera razón es que la evidencia disponible de RCT en COVID hospitalizados, como principalmente el recovery, ya está disponible y está a favor de los corticoides. Hay evidencia de que los RCT en distrés de origen no necesariamente viral, también hay evidencia a favor de los corticoides y eso está principalmente dado por Villar a principios del 2020. En neumonía grave hay evidencia de que los corticoides podrían también favorecer la resolución de la neumonía y evitar mortalidad y días de ventilación mecánica, y eso está resumido en la revisión Cochrane del 2017. Sabemos también, y esto lo vimos en la segunda clase de la doctora Guerrero, que hay una respuesta inmune disregulada en COVID y que esa respuesta inmune disregulada es lo que finalmente lleva a nuestros pacientes a un distrés y finalmente a la muerte. Los hallazgos, repiten en este caso, que los hallazgos tomográficos de histopatología son concordantes con una enfermedad respondedora a corticoides, y agregan estos autores que así como en la segunda clase también del curso se mostró que el COVID no es un virus que esté solamente a nivel pulmonar, porque el receptor AC2 está en distintas partes del cuerpo y una de esas es el cerebro, el sistema nervioso. Y el eje hipotálamo-hipófisis y suprarrenales podría afectarse a todos los niveles de este eje, haciendo evidente una disminución de la respuesta que está mediada por cortisol al estrés. Y en ese sentido, esta liberación de corticoides endógenos sería insuficiente para contrarrestar la hiperinflamación que tiene un paciente COVID. También sabemos que los pacientes con COVID tienen microtrombosis, tenemos evidencia de que hay enfermedad tromboembólica importante que está mediada por una activación endotelial, de lo cual vamos a tener una clase en un par de horas más, donde se va a hablar extensamente de esto. Pero una de las cosas a las que apuntan los autores de esta recomendación es que los corticoides disminuirían la liberación de NETs, que son las trampas extracelulares de neutrófilos que activan el endotelio. Al disminuir la activación del endotelio, disminuiría también el estado procoagulante de los COVID. Por otro lado, sabemos que hay un perfil de seguridad aceptable y que hasta ahora uno de los principales miedos que hay respecto a los corticoides, que son las sobreinfecciones, no hay evidencia de que estas sobreinfecciones sean por los corticoides. Voy a hablar un poco de eso en la diapositiva siguiente. Por otro lado, sabemos que hay resultados a largo plazo que están disponibles para distrés y hay resultados incluso años después de pacientes con distrés tratados con corticoides que tendrían efectos beneficiosos, más allá de los efectos a 30, a 60 o a 90 días. Y lo último es que, bueno, que son de amplia disponibilidad y no como otros fármacos que están segregados a alguna parte del mundo solamente. Respecto a las infecciones, que ha sido una de las principales preocupaciones a lo largo de este año cuando uno menciona los corticoides incluso podrían disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales, de acuerdo a estos autores. ¿Y en base a qué? En base a que se disminuyen los días de ventilación mecánica. Sabemos que días de ventilación mecánica se asocian a más riesgo de sobreinfecciones, más riesgo de neumonicidad de ventilación mecánica. Lo segundo es que se lograría un medio
medio ambiente, medio de crecimiento, menos favorable para el crecimiento de bacterias como Staphylococcus, Pseudomonas y Acinetobacter. Y lo tercero tiene que ver con lo que mostré de que los corticoides aumentan la inmunidad innata y mejorarían la acción de los neutrófilos fagocíticos dependientes de la opsonización. De hecho, es posible, y hay hartas editoriales escritas al respecto, de que las sobreinfecciones en COVID, que son algo común, que yo creo que a todos nos ha tocado ver en las UCI, va y pasa más por la gravedad del paciente, su estadía en UCI, sus invasiones y su hiperinflamación, que la hiperinflamación sabemos desde los estudios del shock séptico que llevan a una disminución de la capacidad inmune, una inmunoparálisis que los hace más riesgosos de tener sobreinfecciones y que es muy probable que la cantidad de sobreinfecciones que hemos visto a lo largo de estos meses vaya más por ese lado que por el uso o no de corticoides, que ante la evidencia hasta el momento no aumentarían las infecciones. Y para finalizar, ¿qué es lo que estamos haciendo en clínica alemana? A partir de finales de abril se hizo un protocolo en clínica alemana que involucró el uso de corticoides, protocolo que ha ido cambiando discretamente a lo largo del tiempo, algo en las dosis principalmente, pero básicamente estamos haciendo lo mismo desde finales de abril en adelante. Y consta de que en los pacientes con neumonía COVID, con insuficiencia respiratoria hospitalizados en UCI o intermedio, eso significa que tienen algún tipo de soporte, se ocupa metilprednisolona del día 1 al 5, 40 miligramos cada 12 endovenoso, y del día 6 al 10, 40 miligramos al día, y luego del día 10 en adelante un tapering bastante rápido con prednisona partiendo de 40 miligramos. La experiencia usando esto, no tengo los números porque es un trabajo que todavía no hemos hecho, que es mostrar qué es lo que hemos visto, pero la percepción es que ha sido algo efectivo y en general de bajo riesgo. Ahora, es probable que los buenos resultados que tenemos, y esto en base un poco a lo que contó el doctor Montes en la primera charla, la mortalidad que tenemos del 8% de los pacientes COVID críticos, no vaya netamente por los corticoides, vaya por cada una de las charlas que hemos contado en 2 días y que cada una de estas charlas tiene su peso en el manejo de los pacientes COVID. Y desde el manejo hidroelectrolítico, los cuidados de enfermería, todo eso es lo que va en ese 8%. Y los corticoides, en este caso, aportan su grano de arena en ese sentido, en tener ese 8% de mortalidad.